Bueno, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en la increíble precisión que se esconde bajo el capó de un coche moderno para que funcione tan suavemente? Uno de los héroes silenciosos de esa eficiencia son, sin duda, los inyectores de combustible. Hoy vamos a sumergirnos en ese fascinante mundo de la inyección electrónica, centrándonos específicamente en estos componentes. Exploraremos los detalles técnicos cruciales, especialmente para quienes estudian electrónica automotriz, basándonos en material que va desde lo básico hasta pruebas más avanzadas y limpieza. Efectivamente. La idea es desentrañar cómo funcionan, qué tipos existen y, sobre todo, qué valores eléctricos son clave, como resistencias, voltajes de activación, las corrientes implicadas. Ajá. Y también, claro, cómo diagnosticarlos y mantenerlos. Porque entender estos componentes es vital en el taller moderno. Perfecto, entonces, manos a la obra. Vamos a viajar desde la teoría básica hasta esos detalles prácticos que, bueno, marcan la diferencia en el día a día. Para empezar, recordemos brevemente al viejo carburador. Un sistema mecánico, sí, robusto en su día, pero bastante limitado en eficiencia comparado con lo actual, ¿no? Totalmente. La inyección electrónica llegó para cambiarlo todo. ¿Cuál fue el gran salto realmente? Pues fundamentalmente la precisión y la adaptabilidad. La inyección electrónica permite a la ECU, la unidad de control del motor, dosificar el combustible con una exactitud, impensable para un carburador. Claro. Se ajusta constantemente a las condiciones de conducción, la carga del motor, las RPM, la temperatura. Entiendo. Y arranques en frío mucho más fiables. Y aunque nos parezca tecnología muy actual, las ideas iniciales son bastante antiguas, ¿no? Se habla de patentes incluso en el siglo XIX, aunque su implementación masiva vino mucho después, claro. Así es, la historia es larga. Ahora bien, no todos los sistemas de inyección funcionan igual. Oímos hablar de monopunto, multipunto, directa, indirecta. ¿Podemos aclarar un poco este panorama? Claro. Empecemos por lo más sencillo, digamos. La inyección monopunto. Usaba un solo inyector, a veces dos, para todos los cilindros. Estaba ubicado generalmente donde antes iba el carburador. Como un reemplazo directo casi. Exacto. Creaba la mezcla en el colector de admisión. Fue como un paso intermedio. Luego vino la multipunto, que es lo más común hoy en día. Un inyector para cada cilindro. Esto ya permite un control mucho más fino. Y dentro de la multipunto está la clave de la inyección directa versus indirecta, ¿cierto? Ahí está la diferencia importante hoy. Precisamente, la multipunto puede ser indirecta, con los inyectores en el colector de admisión, justo antes de las válvulas. O puede ser directa, la famosa GDI, Gasoline Direct Injection, donde los inyectores pulverizan directamente dentro de la cámara de combustión. La GDI es la que parece dominar el mercado actualmente. Más eficiencia, más potencia, pero ¿tiene alguna contrapartida interesante desde el punto de vista técnico o de mantenimiento? Es una excelente pregunta. Sí, la GDI maximiza la eficiencia y el rendimiento al controlar la mezcla de forma exquisita dentro del cilindro. Optimiza todo. Pero, y aquí viene un punto importante para el diagnóstico. Ajá. Precisamente por inyectar en ese ambiente caliente y de alta presión de la cámara, los inyectores GDI son significativamente más propensos a acumular depósitos de carbón, depósitos muy resistentes en la punta. Ah, claro. Y esto es un desafío de mantenimiento y diagnóstico mucho mayor que en los sistemas indirectos, algo a tener muy en cuenta. Ahí tenemos un punto clave. La eficiencia tiene su costo, su precio en mantenimiento, digamos. Y además de dónde inyectan también importa cuándo lo hacen, ¿no? Hemos oído hablar de secuencial, simultánea. Exacto. Hoy en día, la norma es la inyección intermitente, controlada por pulsos que manda la ECO. Dentro de esta, la más precisa es la secuencial. Cada inyector dispara justo antes de que abra la válvula de admisión de su cilindro, o sea, sincronizado perfectamente. El momento justo. El momento justo. Existieron sistemas más antiguos, como el L-Jetronic de Bosch, que usaban inyección simultánea, o sea, todos a la vez. Menos precisa, pero más simple en su momento. También hubo variantes semisecuenciales, que inyectaban por pares de cilindros. Entendido.
Los sistemas modernos, como el Motronic y sus sucesores, ya son digitales, integran el control del encendido, usan muchísimos más sensores, sonda lambda, sensor de RPM, MAP, MAF, y tienen capacidades de autodiagnóstico mucho más avanzadas, con memoria de averías y demás. Muy bien, ya tenemos el panorama general de sistemas. Ahora, centrémonos en el componente estrella. El inyector en sí. ¿Cómo funciona exactamente esa pequeña pieza? Pues pensemos en él como una electroválvula increíblemente rápida y precisa. Dentro tiene una bobina eléctrica, un solenoide, una pequeña pieza móvil llamada armadura, un resorte y una aguja que actúa como válvula, tapando el orificio de salida. Entonces, la SU le manda una señal eléctrica y ¡puf! ¡Magia! ¿Se abre? Casi. La SU envía un pulso de voltaje, normalmente son 12 voltios del sistema, pero lo clave es que controla poniendo a masa el circuito del inyector. Ah, controla la masa. Exacto. Ese pulso eléctrico crea un campo magnético en la bobina. Este campo magnético es lo suficientemente fuerte para vencer la tensión del resorte y levantar la aguja de su asiento. Y ahí sale el combustible. Justo. Al levantarse, descubre uno o varios orificios muy finos en la punta, y el combustible, que está esperando a presión en el riel común, sale pulverizado. Cuando la EQ corta la masa, el campo magnético desaparece, el resorte empuja la aguja hacia abajo y sella el orificio, cortando el flujo. Y todo esto rapidísimo, imagino. Rapidísimo. Todo esto ocurre en milisegundos, constantemente. Impresionante. Y aquí entramos en el terreno crucial para los estudiantes de electrónica, los valores eléctricos. Resistencia, voltaje, corriente. ¿Cómo se relacionan con el diagnóstico? Son fundamentales. El primer valor clave y muy fácil de medir es la resistencia de la bobina del inyector. Esto nos divide los inyectores en dos grandes familias. A ver. Los de baja impedancia o baja resistencia tienen valores bajos, típicamente entre 1.5 y 5 ohmios. Un ejemplo podría ser un inyector de alto flujo para un motor turbo, quizás con 2.5 ohmios. Responden muy rápido, ideal para altas RPM y grandes caudales. Vale. ¿Y la otra familia? Los de alta impedancia o alta resistencia tienen valores más altos, generalmente entre 10 y 16 ohmios. Por ejemplo, 12 ohmios o 14.5 ohmios son valores muy comunes en coches de producción masiva. Entiendo la diferencia en el valor, pero ¿por qué es tan importante distinguir entre baja y alta impedancia? O sea, ¿qué implicaciones tiene para la EQ o el sistema? Excelente pregunta, porque aquí está el meollo del asunto para la electrónica. Los inyectores de baja impedancia, al tener menos resistencia, demandan una corriente eléctrica mucho mayor para activarse. Pensemos en la ley de Ohm. I es igual a BR menos R más I. Claro, a mismo voltaje, más corriente. Exacto. Y esa alta corriente podría dañar los circuitos de salida estándar, los drivers, de una EQ que esté diseñada para alta impedancia. Por eso, los sistemas con inyectores de baja impedancia requieren drivers más robustos en la EQ o a veces el uso de resistores externos en serie para limitar esa corriente. Entiendo. O sea, son sistemas diferentes. Correcto. Los de alta impedancia, al demandar menos corriente, son más sencillos y más baratos de controlar directamente por la EQ. Son más comunes en vehículos de calle estándar. Clarísimo. O sea, y esto es importante, no se pueden intercambiar sin más. No puedes poner uno de baja donde iba uno de alta, ni viceversa, sin modificar la electrónica de control. Exactamente. Medir la resistencia con un multímetro es entonces el primer paso básico. Identificas el tipo y verificas si la bobina estará bien eléctricamente, si no está abierta o en corto. Perfecto. ¿Y qué hay del caudal? Mencionaste que es otra especificación clave. El caudal flow rate es la otra especificación crítica. Nos dice cuánto combustible puede entregar el inyector en un tiempo dado. Normalmente se mide en libras por hora, lbhr, o en centímetros cúbicos por minuto, ccmin, y siempre referido a una presión de combustible específica. Y es vital que sea el adecuado para el motor, ¿no? Vital. Tiene que ser el adecuado para la potencia que debe desarrollar el motor. Ni mucho, ni poco. ¿Se puede calcular más o menos el caudal que necesita un motor? Pregunto porque parece útil para modificaciones o tuning. Sí. Hay una fórmula de estimación bastante usada, sobre todo en ese mundo del tuning y la preparación. Es algo así como caudal requerido por inyector aproximadamente, potencia objetivo en HP,
VSFC, número de inyectores, ciclo de trabajo máximo. Vaya, suena técnico. ¿Qué es el BSFC y el ciclo de trabajo? El BSFC es el consumo específico de combustible. Básicamente, cuánta gasolina necesita el motor para generar un caballo de potencia durante una hora. Un valor típico para gasolina aspirada es 0.5 libras por caballo por hora. Ok. Y el ciclo de trabajo, o duty cycle, es el porcentaje de tiempo que el inyector está abierto en cada ciclo. Es crucial no diseñar el sistema para que trabaje por encima de un ciclo de trabajo del 80-85%. ¿Por qué ese límite del 80-85%? ¿Qué pasa si se fuerza más si está abierto casi todo el tiempo? Porque por encima de ese umbral, el inyector empieza a perder precisión. Puede que no tenga tiempo físico para cerrarse completamente antes de que le llegue el siguiente pulso de apertura. Ah, se vuelve incontrolable. Mezcla. Además, trabajar tan al límite genera mucho más calor en la bobina y acorta drásticamente su vida útil. Siempre se necesita un margen, un headroom, para que la EQ pueda hacer ajustes finos y para la durabilidad del componente. Entendido. Tiene lógica. Por ejemplo, si calculamos para un motor de 200 HP y 4 cilindros, con un BSFC de 0.5 y un duty cycle máximo de 0.8-80%, necesitaríamos inyectores de unas 31.25 PLBHR cada uno. Vale. Resistencia y caudal son claves. ¿Qué otras características definen a un inyector hoy en día? Mencionaste la punta antes. Sí, el patrón de pulverización es esencial. No vale solo con echar un chorro de gasolina, hay que atomizarla en microgotas para que se mezcle íntima y rápidamente con el aire. Para que la combustión sea eficiente. Justo, los diseños antiguos usaban puntas tipo pintle, una espiga, o ball, una bolita, pero los inyectores modernos suelen tener múltiples orificios muy finos en la punta, a veces 4, 6, 8 o más, diseñados con láser para crear un cono de pulverización específico. Optimizado para cada motor. Optimizado para la cámara de combustión en GDI o para el flujo de aire en el colector, en indirecta. Esto mejora enormemente la eficiencia de la combustión y reduce emisiones. También hay diferencias, claro, en los conectores eléctricos según la marca y el sistema. Y muy importante, los O-rings de sellado. Los anillos de goma, ¿verdad? Esos mismos. Son críticos para evitar fugas de combustible que son extremadamente peligrosas por el riesgo de incendio y también fugas de vacío en sistemas indirectos que afectarían la mezcla. Hablando de problemas, ¿qué suele fallar en un inyector con el uso y el tiempo? ¿Por qué dejan de funcionar bien? Pues lo más común es la acumulación interna de suciedad. Hablamos de sedimentos del propio combustible, barnices que se forman con el calor y el tiempo, y sobre todo en los GDI, los depósitos de carbón que mencionamos antes. Esos son especialmente problemáticos. ¿Y esa suciedad qué provoca exactamente? Puede hacer dos cosas principales: obstruir parcialmente los finos orificios de la tobera, lo que altera el caudal y deforma el patrón de pulverización. O sea, ¿inyecta menos o mal? Exacto. O puede impedir que la aguja cierre herméticamente contra su asiento, provocando goteos de combustible cuando debería estar cerrado. ¿Y esos problemas internos se manifiestan con síntomas claros en el motor? Imagino. ¿Qué nota el conductor? Desde luego, un ralentí inestable o tembloroso es muy típico. También pérdida de potencia, tirones al acelerar, a veces un aumento notable del consumo de combustible. Y en casos de mezcla muy rica o goteo, a veces se puede oler a gasolina cruda en el escape, señal de que no se está quemando bien. Mencionaste el goteo. Si sospechamos que un inyector no cierra bien, ¿hay alguna forma de verificarlo sin tener que desmontar todo de entrada? Sí, hay una prueba bastante indicativa, que es la de estanqueidad del riel de combustible. Se conecta un manómetro de presión de combustible al sistema, se arranca el motor brevemente para que el sistema alcance su presión normal y luego se apaga. Y observas qué pasa con la presión. Exacto. Observas el manómetro. Si la presión cae rápidamente después de apagar el motor, puede haber varias causas: el regulador de presión, la bomba, pero un inyector que gotea es una de las principales sospechosas, ya que estaría dejando escapar esa presión hacia el cilindro. Vale, tenemos síntomas y sospechas. Pero los fallos de encendido como una bujía mala o una bobina pueden dar síntomas parecidos, ¿no? Tirones, ralentí inestable. ¿Cómo aislamos el problema en el inyector con más certeza? Muy buena pregunta.
Primero, lo básico. Medir la resistencia del inyector sospechoso con el multímetro. Si está fuera de especificación, si está abierta, en corto o con un valor muy desviado, ya tenemos un problema eléctrico claro. Es lo primero. Fácil y rápido. Pero si la resistencia está bien, Entonces, el problema puede ser mecánico, suciedad interna, desgaste o incluso un problema más sutil en la respuesta eléctrica que no se ve con el multímetro. Aquí es donde entra en juego el escáner automotriz. ¿qué podemos ver con el escáner que nos ayude? Podemos ver datos en vivo muy valiosos. Lo más directo son los tiempos de inyección TI que la EQ está comandando a cada inyector. Se miden en milisegundos, ms. Y comparamos entre cilindros. Exacto. Si vemos que la EQ está cortando o alargando significativamente el tiempo de inyección de un cilindro específico comparado con los demás, es una señal clara de que está intentando compensar algo. O sea, si un inyector entrega poco, la EQ le aumenta el tiempo. Correcto. O si entrega demasiado, por ejemplo, gotea, intentas acortar su tiempo. También observar los ajustes de combustible, los famosos fuel trims, a corto y largo plazo, nos da pistas globales sobre cómo está trabajando el sistema para mantener la mezcla aire-combustible ideal, lambda 1 o cercano. Entonces, el escáner nos dice si un inyector está mal. Es definitivo. Nos da indicios muy fuertes. Puede señalar qué cilindro tiene el problema, pero no siempre es la prueba definitiva, sobre todo para problemas de caudal desigual entre inyectores que aún están dentro de lo que la EQ puede compensar, o para un patrón de pulverización incorrecto que no afecta drásticamente el lambda total. Entiendo. Para eso, para una evaluación completa y certera, la prueba reina sigue siendo desmontar los inyectores y llevarlos a un banco de pruebas específico para inyectores. ¿Qué se hace exactamente en ese banco? Suena especializado. Y lo es. Un buen banco permite hacer varias pruebas cruciales bajo condiciones controladas. Primero, se verifica visualmente el patrón de pulverización a distintas presiones y frecuencias de pulso, buscando un cono uniforme, sin chorros, bien atomizado. Ver cómo rocía. Exacto. Segundo, se hace una prueba de estanqueidad bajo presión, para confirmar que no gotean nada cuando están eléctricamente cerrados. Para confirmar si hay goteo o no. Correcto. Y la prueba clave, la de caudal comparativo. Se hacen funcionar todos los inyectores del motor a la vez, o secuencialmente, en el banco, bajo una presión y con unos pulsos definidos durante un tiempo fijo. El combustible que inyecta cada uno se recoge en probetas graduadas. Y ahí se ve la diferencia real de entrega entre ellos, muy visual. Exactamente. Se compara el volumen recogido en cada probeta. Idealmente deberían ser idénticos, pero se acepta una pequeña tolerancia. Por lo general, se considera aceptable que la diferencia entre el inyector que más entrega y el que menos entrega no supere el 10%. Un 10% de diferencia máxima. Eso es, si un inyector está muy por encima o muy por debajo de los demás, incluso si su resistencia está bien y no gotea, desequilibra completamente el funcionamiento del motor, causando vibraciones, pérdida de potencia y aumento de consumo. Si el banco revela que están sucios o desiguales, toca reemplazarlos siempre. ¿O se pueden salvar? No necesariamente hay que reemplazarlos. A menudo una buena limpieza profesional puede devolverlos a sus especificaciones originales, siendo mucho más económico que comprar inyectores nuevos, especialmente si son caros, como los GDI. ¿Qué métodos de limpieza existen? Bueno, hay varios niveles. Están los aditivos que se echan al depósito de combustible. Son más bien preventivos o para suciedad muy leve. Su efectividad para limpieza profunda es relativa. Lo que compras en la gasolinera. Eso es. Luego está la limpieza presurizada sin desmontar. Se conecta una máquina al riel de inyectores y se hace funcionar el motor con un solvente limpiador a presión en lugar de gasolina. Es cómodo, especialmente si desmontar es complicado, y a veces efectivo para ciertos tipos de suciedad. Pero no ves el resultado final. Ese es el inconveniente. No puedes verificar objetivamente el caudal y el patrón después. Y luego está el método más profundo y recomendado cuando hay problemas serios: la limpieza por ultrasonido. ¿Cómo funciona eso del ultrasonido? Suena potente. Y lo es, requiere desmontar los inyectores del motor. Se sumergen en una cuba especial que contiene un líquido limpiador formulado específicamente.
Un transductor en la cuba genera ondas de ultrasonido de alta frecuencia, por ejemplo 40 kHz, en ese líquido. ¿Y esas ondas qué hacen? Crean un fenómeno físico llamado cavitación. Se forman millones de microburbujas en el líquido limpiador. Estas burbujas crecen y luego colapsan violentamente sobre la superficie del inyector, incluyendo sus partes internas. Implosionan. Exacto, implosionan. Y esa implosión genera microchorros de líquido y ondas de choque localizadas que actúan como un cepillado a nivel microscópico. Desprenden la suciedad más adherida, el barniz, el carbón, incluso en zonas internas que serían inaccesibles de otra forma. Fascinante. Mientras esto ocurre, un generador de pulsos conectado a los inyectores los hace abrir y cerrar como si estuvieran funcionando en el motor, permitiendo que el líquido limpiador y la acción de la cavitación penetren y limpien también el asiento de la aguja y los orificios de la tobera. Se hace varias veces. Sí, se suelen hacer ciclos de limpieza, por ejemplo, 15 minutos. Después de cada ciclo, es bueno sacar los inyectores, sopletearlos con aire comprimido mientras se les aplican pulsos para expulsar los residuos sueltos, y si es necesario, se repite el ciclo de ultrasonido. Y aquí, algo crucial al trabajar con inyectores, sea para limpiarlos o reemplazarlos. Siempre reemplazar los O-rings al desmontar y montar. Son baratos y evitan fugas peligrosísimas de combustible o entradas de aire. No reutilizar los viejos. Buen punto. La seguridad primero. Liberar la presión residual del sistema de forma segura. Hay que consultar el procedimiento del fabricante, pero usualmente implica desconectar el fusible o relé de la bomba de combustible y dar arranque al motor hasta que se pare, o usar una herramienta específica en el puerto de servicio si lo tiene. Y siempre usar trapos para absorber posibles derrames. La gasolina es muy inflamable. Anotado. Seguridad ante todo. Después de la limpieza por ultrasonido, ¿cómo confirmamos que realmente ha funcionado? Pues volvemos al banco de pruebas. Es el paso de verificación indispensable. No puedes simplemente limpiar y montar. Hay que medir de nuevo. Hay que medir de nuevo. Se repite la prueba de caudal comparativo y la de estanqueidad. Ahora sí, tras una buena limpieza por ultrasonido, el caudal entre todos los inyectores del juego debería estar dentro de ese margen del 10%. Idealmente incluso menos, un 5% o menos sería excelente. ¿Y si alguno sigue fuera de rango? Si alguno sigue fuera de rango de caudal, o el patrón de pulverización no mejora, o sigue goteando después de la limpieza, es probable que tenga un daño interno ya irreparable, desgaste, bobina dañada térmicamente, y ahí sí necesite ser reemplazado. ¿Y se notaría algo en el escáner al volver a montar los inyectores limpios y equilibrados en el coche? Definitivamente, si la EQ antes estaba, por ejemplo, alargando mucho el tiempo de inyección de un cilindro para compensar un inyector sucio que entregaba poco, ahora deberíamos ver que los tiempos de inyección, TI, se igualan mucho más entre todos los cilindros al ralentí y bajo carga. Los ajustes de combustible. Y los ajustes de combustible, fuel trims, tanto a corto como a largo plazo, deberían volver a valores mucho más cercanos a cero, indicando que la EQ ya no necesita hacer grandes correcciones porque la mezcla base es correcta en todos los cilindros. Es una buena señal de que el sistema respira mejor y funciona equilibrado. Monitorizar ese TI en milisegundos bajo diferentes condiciones nos da una visión dinámica excelente del comportamiento del sistema. Bien, creo que hemos cubierto los aspectos esenciales. Ha sido muy completo. Recapitulando un poco para los estudiantes de electrónica automotriz que nos escuchan. Hemos visto que el inyector es una electroválvula de alta precisión, controlada por pulsos de masa desde la ECO. Fundamental. Es vital saber medir su resistencia para identificar si es de alta o baja impedancia y, por supuesto, si la bobina está eléctricamente bien. Entender el concepto de caudal, cómo se mide y por qué debe ser equilibrado entre todos los inyectores es crucial para un motor fino. Clave. Recordar los síntomas de falla, las herramientas de diagnóstico, multímetro, el escáner para ver tiempos de inyección y fuel trims, y el banco de pruebas como verificación final y comparativa, y conocer los métodos de limpieza, especialmente el ultrasonido con su fenómeno de cavitación. Los valores eléctricos, resistencia, el pulso de voltaje de 12 volts que lo activa, la corriente resultante según la impedancia, y el caudal son el corazón del diagnóstico de inyectores. Exacto. Y hemos enfatizado mucho la importancia de igualar los caudales medidos en el banco, y es fundamental, no hay duda. Pero,
Dejemos una idea para reflexionar, un poco más allá. A ver, Supongamos que tenemos dos inyectores perfectamente igualados en caudal total, medido estáticamente en un banco durante, digamos, 30 segundos. Es posible que tengan diferencias minúsculas, hablamos de microsegundos, en su velocidad real de apertura y cierre, lo que se llama la latencia del inyector. El tiempo que tarda en reaccionar al pulso. Justo. En un motor estándar quizás esa pequeña diferencia de latencia no importe mucho, pero en motores de muy altas prestaciones o con una gestión electrónica afinada al extremo, podrían esas diferencias mínimas de latencia afectar la precisión instantánea de la mezcla de una forma que no vemos en una prueba estática de caudal total. Interesante. ¿Cómo impactaría eso al rendimiento o a las emisiones en el mundo real, ciclo a ciclo, especialmente a altas RPM? Es un detalle fascinante sobre la precisión llevada al límite y algo en lo que la industria sigue trabajando. Una reflexión muy interesante para cerrar, sí señor. Abre la puerta a pensar en la dinámica real del componente. Esperamos que esta inmersión técnica en los inyectores de combustible haya sido valiosa y clarificadora para todos los futuros técnicos y apasionados de la electrónica del automóvil. Hasta la próxima.